conceptúo que lo más importante es despertar la conciencia. La humanidad primigenia, paradisíaca, estuvo despierta. Desafortunadamente, debido a una equivocación de ciertos individuos sagrados, el cometa Condor chocó con el planeta Tierra y como secuencia o corolario, las capas geológicas se sucedieron inestables, terremotos incesantes y espantosos maremotos sacudieron las entrañas del continente Mu o Lemuria. La vida orgánica sobre la faz de la Tierra estaba peligrando. Fue entonces cuando llegó a nuestro mundo una comitiva de individuos sagrados. Entre ellos se encontraba el muy respetable y muy venerable Arcángel Sankaku. Ellos estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que había que darle a la humanidad el abominable órgano fundatiguador. Dicho órgano es el apéndice de la espina dorsal proyectado hacia abajo, tal como lo vemos nosotros en los niños, ganglios parentales, ligas, etc. Indubitablemente, como quiera que el organismo humano es una máquina, recoge energías cósmicas del megalocosmos y las transforma automáticamente y las retransmite posteriormente a las capas anteriores de la Tierra. Y la Tierra se nutre como organismo viviente con todo tipo y subtipo de energías cósmicas. No hay duda de que las plantas también sirven de canal para las energías que provienen del megalocosmos. Lo mismo podemos decir sobre las distintas especies bicerebradas y unicerebradas, pero indubitablemente el tipo de energías que recogen los bicerebrados es más útil todavía a las entrañas de nuestro mundo Tierra. Mas al hacer una modificación orgánica, se modificaron también las fuerzas que penetraban entonces en el organismo humano. Se tornaron lunares debido al
abominable órgano fundarticulador. Y como secuencia o corolario, se estabilizaron las capas geológicas de la Tierra. Esto significa que los terremotos que eran tan frecuentes en aquella edad y los espantosos maremotos que se procesaban incesantemente en el fondo del Pacífico quedaron en suspenso. Desgraciadamente, nunca faltan equivocaciones. Y si la colisión de mundos se debió a la equivocación de ciertos individuos sagrados, no es menos cierto también que el arcángel Zacarías y su altísima comitiva se equivocaron con sus matemáticas transfinitas en relación con el tiempo de duración del abominable órgano fundarticulador. El muy respetable archiserafín lo hizo, se dio cuenta de la cuestión e intervino para eliminar de la humanidad tan nefasto órgano. Mas esto fue en verdad demasiado tarde. Esa nueva equivocación fue nefasta para toda la humanidad oriente. Cuando ese órgano desapareció de la anatomía humana, quedaron las consecuencias del mismo en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Estos 5 cilindros son, primero, centro intelectual; segundo, centro emocional; tercero, centro motor; cuarto, centro instintivo; quinto, centro sexual. El primero se encuentra localizado en el cráneo, el cerebro meramente intelectivo. El segundo, en el corazón, centros nerviosos específicos del gran simpático. El tercero, obviamente, la parte superior de la espina dorsal. El cuarto, en la parte inferior de la misma. El quinto, en los órganos de la generación. Deduzcan ustedes cuáles serían entonces las consecuencias del citado órgano. Claro que los agregados psíquicos inhumanos que aún hoy existen entre todas las criaturas humanas que pueblan la tierra, pero la cristalización de esas pésimas consecuencias. El ego en sí mismo y por sí mismo es una suma de todos esos agregados o secuencias del abominable órgano fundarticulador. Tales agregados psíquicos están debidamente clasificados
en psicología experimental. No cabe duda alguna que los 7 principales son ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Obviamente, si hiciéramos listas, nos asombraría. Como bien dijera Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar y hacer, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Es bueno que ustedes entiendan que tales defectos o agregados psíquicos se conocieron en el Egipto de los faraones por el calificativo de los demonios rojos de Set, que en verdad, debido a esta cuestión, la conciencia humana quedó enfrascada, embutida, embotellada entre esas pésimas consecuencias del abominable órgano puntarticuador. Si antes la conciencia se hallaba despierta integralmente en un 100%, motivo básico como para gozar del estado paradisiático o etécnico, al quedar enfrascada, inevitablemente se tornó condicionada y cayó en el proceso hipnótico del sueño. Hoy, en verdad, los seres humanos se encuentran sometidos a hipnosis colectiva. Quiero decir en forma enfática que la fuerza hipnótica de la naturaleza influye en todos los seres humanos en forma masiva, desdichadamente. Nos damos cuenta del hipnotismo exclusivamente cuando la fuerza hipnótica del mismo fluye precipitadamente, como en el caso de una sesión de hipnología. Es cierto y de toda verdad, el hipnotismo fluye por doquier. En tiempos antiguos se representó el gallo de los Abraxas con una doble pata de serpiente. Esto nos invita a pensar en el O y en el O del distinguidísimo caballero Reichenbach. Hay 2 serpientes, nos dice el Pamphlet. La una
es la que asciende por la vara de Esculapio, el dios de la medicina. La otra es la horrible Pipión de 7 cabezas, que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. En lenguaje rigurosamente bíblico, diríamos que la primera es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Aquella que se enroscaba en el língano generador, con el Tao del bíblico Moisés. La segunda es la serpiente tentadora del Edén. Sigue, cuando ella asciende por la espina dorsal, nos ilumina, transforma y revive totalmente. Bien sabemos ya que Cristo es nuestro Redentor íntimo, de acuerdo con la filosofía del Salvatum, salvando. Nada podría ser el adorable sin la serpiente. Ella es el resultado de las transmutaciones de la lírica que tanto preocupó a San Agustín y que analizará más tarde Sigmund Freud en su psicoanálisis. El aspecto negativo de la serpiente híbrida de nuestros mágicos poderes. Obviamente, es la serpiente tentadora del Edén, el abominable órgano fundamental, la horrible Pipión. En los antiguos tiempos de Múrico, en aquellos tiempos en que los ríos de agua de vida manaban leche y miel, la serpiente sagrada ascendía victoriosa por el árbol de la vida. Se encuentra representado en nuestro organismo por la espina dorsal de la cepa gnóstica. Desafortunadamente, debido a la equivocación bastante deplorable de aquellos cosmocratores que por error original el choque del cometa Condor con nuestro mundo Tierra, tomaron medidas terribles para después dotar a la humana especie con el abominable órgano multiarticulado, incuestionablemente nefasto, mezclados con el pecado original, pusieron en marcha a ficción desde el hueso coccio hacia los infiernos atómicos del hombre. Si esto no hubiese sucedido, las pésimas consecuencias de esa abominación no hubieran surgido en nuestra naturaleza. Entonces ahora tendríamos la conciencia objetivizada, despierta. La pobre humanidad ha sido víctima de la equivocación de algunos individuos sagrados. Y resulta esto lamentable. Claro está que
ellos tendrán que sufrir las consecuencias de error. Y en un futuro Mahambantar cancelarán sus deudas. No son ellos perversos ni nada por el estilo. Téngase en cuenta que el muy respetable y muy venerable Arcángel Sakaki es uno de los 4 tetrasustentadores. Lamentamos que hubiera venido demasiado tarde. Si no, muy distinta hubiera sido la suerte de esta humanidad. Bien, hoy por hoy tenemos que aceptar las cosas como son. Se encuentra dormida la conciencia. Eso está embutida en el ego. Y esto es terrible. Los habitantes de la Tierra son anormales. Tienen una psiquis subjetiva, incoherente, imprecisa. Ahora podrán ustedes deducir las consecuencias. Difícilmente sería posible que una pareja humana, marido y mujer, fuesen felices. Difícilmente sería posible ordenar la paz entre las naciones. Difícilmente sería posible que las gentes tuvieran recta conducta. El estado de inconsciencia humana es espantoso. Por ende, la normalidad es total. Hemos citado 7 pecados capitales. Y observen ustedes el desequilibrio que los mismos originan. Observen cuidadosamente a un sujeto con ira, los ojos saltados, pronunciando palabras incoherentes, diciendo inesperadas, apretando los puños de las manos con rechinar de dientes. Incuestionablemente, un sujeto así, en un mundo más avanzado, sería llevado no a una cárcel, sino a una clínica que es diferente. Se trata de un enfermo mental, de un anormal. Vean ustedes a un codicioso desea en forma desmesurada, puñado de monedas, tal vez una casa por el tiempo a devolverse ruinas, paredones, o algún pedazo de tierra que nunca pasó. Anormal. Llega hasta enfermar posiblemente por las preocupaciones. Cuando trabaja en alguna gran empresa, por lo común viene a adquirir
en su organismo úlceras en el estómago. Se llena de terror ante la posibilidad de una venta cruzada. Tienen ahora un curioso como las pestes. Tal vez peor, porque ustedes jamás han visto a un toro buscar sexualmente a la hembra cuando ésta está embarazada, o con el mensum universal. El injurioso es capaz de todo eso y aún más. Puede convertirse en violador. En este caso es peor que los frutos. Algo imposible de describir con palabras. Un demente satírico, producto de criaturas siempre resulta fracaso. En el terreno de la literatura tenemos el satiricón. Ahora que entonces se escribiera Petronio, la época de la decadencia romana. Alguna vez escribí tal libro, no en forma total. Llegué hasta la mitad y lo arrogué con gran asco. La obra fue muy apreciada en épocas de Nerón por los retóricos de Roma. Esto no lo ignoran los críticos de la literatura clásica. ¿Y qué diremos de los envidiosos? ¿Cuánto sufren por el bien ajeno? Si tienen mal promo, lloran y se desesperan cuando ven a su vecino con un coche mejor. Si su casa es humilde, se jalan sus cabellos, retuercen sus labios, sufren hasta lo indecible al saber que su amigo fulano de tal posee una casa mejor. ¿No es posible que aquel tenga una mansión más pequeña? Si fue de compañeros de escuela, ¿de dónde acá ha resultado con tanta suerte? ¿Le viene la carrera? Posiblemente doctoral. No es posible que ahora esté tan bien. Y las ramas esto está claro. Por el bien ajeno. Pensar del bien ajeno. Cuánto dolor en forma conocida. ¿Quién puede penetrar en esos archivos acásicos subvencionados por un Mr. Little o una Annie Pizarro? Y entre los mismos también, a aquel que en vida fuera conocido por el nombre de Napoleón Bonaparte. Todavía moraba en la región de los Sacramentos. Ya imponente caminar. Ya
È un sonando come secundario. ¿Qué sucede? Respuesta. Soy el emperador Napoleón Bonaparte. Emperador de Francia. Rey de Roma. Su orgullo es insoportable. Pues que la mente en el espacio psicológico. El orgullo nos hace aparecer ridículos en el sentido más complejo de la palabra. Espantosamente ridículo. El orgulloso puede ser herido mortalmente. Cae estrepitosamente la palabra de Dios. El peor enemigo del orgullo se llama justicia. Vea todo el mundo chiquito. Extraño su comportamiento. ¡Qué ridículo! Se cree muy grande cuando en realidad de verdad es extremadamente insignificante. Llegadas de voces de los otros. ¿Qué modo de caminar? ¿Qué modo de proceder con los semejantes? ¿Y qué diremos de perezosos? No quiere trabajar. Todo. En él reina la inercia. No hace nada por vivir. En el terreno de la agricultura no hace nada. Lugares donde los agricultores son perezosos, hay hambre y desolación. Y todos los terrenos de la vida práctica se ve que están cayendo. Se urge su actividad y descanso en su amor. No hace nada cuando debiera. Quiere comer sin trabajar. Quiere existir. Pero no hace nada por su propia existencia. ¿Sabe? Que tiene y no tiene pesa sobre los hombros de la sociedad. Un parásito que se nutre de la vida de otros. Algo anormal. Y desde ratón que brillamos, ustedes que las personas demasiado obesas, demasiado gordas, salvo algunas excepciones, debido a esta cuestión de las tiroides, son glotonas por lo común. Cada rato están comiendo. Estos quieren tener una panza deforme. ¿Para qué? ¡Qué horrible se ven! Comen incesantemente. Se miran en el espejo y no se dan cuenta de que son espantosamente feos. Y siguen comiendo. He ahí el glotón.
He citado tan solo a los 7 pecados capitales. Bien, se darán ustedes cuenta que nos hace anormales. La psiquis de los seres humanos es anormal. La conciencia embutida entre los agregados psíquicos se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Eso es todo. ¿Qué es lo que necesitamos, pues, urgentemente? Incuestionable. Antes que todo debemos despertar. Urge el despertar. Necesitamos el despertar. ¿Sería posible acaso la conciencia despertará si no elimináramos previamente los psíquicos agregados? Es obvio que no. El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, tiene tan solo un 3% de último. Hay gentes que no tienen ni siquiera el 1. Son autómatas absolutas. Esto es lamentable. ¿La muerte del cuerpo físico resolvería acaso este problema? ¿Piensan ustedes que tal vez algún credo religioso con sus promesas post-mortem podría dar origen al despertar de la conciencia en un más allá? Categóricamente habré de decirles que eso no es posible. La muerte en sí, desde el punto de vista rigurosamente matemático, es una resta descifrada. Si nosotros hacemos tal resta, concluida la operación aritmética, ¿qué es lo que continuará? Podría responderme aquí algunos de los tres. Continúan en el espacio psicológico. Estos son positivos y negativos a la vez. Indubitablemente los agregados psíquicos positivos podrían ser calificados como fuertes, aunque nos quieran hacer bien jamás. Y aunque sus buenas acciones condujeran siempre al error. Ostensiblemente los agregados psíquicos negativos pueden y deben ser calificados como malos. Este es O. Valores en el espacio psicológico y en el estado post-mortem se atraen y repelen de acuerdo con la ley de la imantación universal. Posteriormente, de acuerdo con la gran ley conocida como retorno, regresa, se reincorpora en un nuevo organismo humano,
en este mundo tridimensional de Euclides. Entonces repiten los distintos aconteceres de la vida anterior, de acuerdo con la ley de recurrencia. Vuelve a aparecer en escena las comedias, dramas y tragedias de siempre. Esto nos invita a entender. Estamos repitiendo nuestra vida anterior. Los aquí presentes están escuchando, han venido para oírme, y yo estoy aquí para hablarles. ¿Será acaso esto ley de recurrencia? Indubitablemente que sí. Deben entender que en su pasada existencia también me escucharon. No será aquí en este edificio, pero sí en cualquier rincón de la ciudad. Así es la ley del recurrencia. De manera que retorno y recurrencia trabajan coordinadamente. Vidas, todos ustedes son recurrentes. Eso es claro. Pero, dime, ¿por qué ustedes no se acuerdan de mí? Ese es. ¿Podría alguien darme una respuesta satisfactoria? Yo tengo una noticia de Claro está. Si la tuvieran despierta, ya me habrían reconocido. Posiblemente no te reconocerme, me abrazarían, o tal vez precipitarían una verdad. Porque existen distintos aconteceres. En aquella época era el que está hablando de aquí, un bodhisattva caído, que enseñaba de una forma más tosca. Sin embargo, enseñaba. Y eso es lo que no les estoy hablando ahora con fenomenología. Ya les hablé de su pasada existencia en esa forma. Ahora los invito al despertar. Pero para que ustedes hubiesen venido, fue necesario hablarles anteriormente con fenomenología. Tiene impactos en las conciencias y ahora sin saber trabajan las leyes. Y despierten. Es posible que ustedes aprendan a perforar, a desintegrar, recibir algo. Algo debe morir en ustedes. Y algo debe nacer en ustedes. Deben aprender a manejar el rayo del fundamento. La palabra impresiona espantosamente a los mentecados de ciertas organizaciones. Ustedes necesitan manejar ese rayo. Para ello se necesita cierta disciplina interior. Conocer las técnicas de la meditación. Urge desarrollar un sentido
Me refiero en forma concreta al sentido de la autoobservación psicológica. Recuerden ustedes que órgano que no se usa se atrofia. Ustedes tienen tal sentido, pero se halla latente, se encuentra atrofiado. Deben desarrollar. Y esto es posible mediante la autoobservación diaria. El sentido de la autoobservación psicológica al que hago alusión es extraordinario. Puede ser seducido y vigorizado. No les he venido a entregar una técnica para eludirlo. Hoy vengo a entregarles una clave. Acostúmbrense a la autoobservación de sí mismos. No deben olvidar nunca que en relación con nuestros familiares, o en la calle, o en la oficina, o en el campo, los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en una época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser trabajado. Cuando uno halla en sí mismo algún defecto, debe abrirlo con el bisturí de la autocrítica para ver qué es lo que tiene de verdad. Debe someterlo también a la autorreflexión evidente del ser. Debe comprenderlo íntegramente en todos los recovecos de la mente. Una vez que ustedes lo hayan comprendido, están preparados para la desintegración. La mente por sí sola no podría alterar fundamentalmente ningún defecto, pero rotularlo con distintos calificativos o nombres sustantivos, mas nunca alterarlos radicalmente. Puede pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o condenarlo, mas nunca, repito, alterarlo realmente. Se necesita de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente ese poder existe en cada uno de nosotros. Quiero referirme enfáticamente a la serpiente ígnea de nuestros mágicos modernos. No importa a qué nombre le den. Los alquimistas la llamaron ella Maris, la Virgen del Mar. Los egipcios la titularon Isis. Los cretenses, los hebreos, Mara. Los antiguos náhuatl, Tonantzin, etc. Solo ella podría reducir a cenizas cualquier elemento psíquico indeseable. Es obvio que hay que dirigirse al Devi Kundalini Shakti
con entera espontaneidad, de una forma que nosotros nos dirigiéramos antes a nuestra divina madrecita tierra. No es necesario formulismos para dirigirse uno a la autora de su. Solo basta el corazón grande. Y ella nos auxiliará, desintegrando aquel agregado psíquico que nosotros hayamos comprendido previamente en todos los niveles de la vida. Si haya vuelto polvo, se liberará el porcentaje de conciencia allí en el individuo. Por este camino, trabajando con Devi Kundalini, un día habremos quebrantado la totalidad de los elementos psíquicos indeseables. Entonces la conciencia despertará. Cuando la conciencia despierta, podemos ver, oír, tocar y palpar los misterios de la vida y de la muerte. Cuando la conciencia despierta, podemos recordar nuestras existencias anteriores y ver por anticipado desde la Kasha puro, mediante la meditación de fondo, las vidas futuras. Cuando la conciencia despierta, quedamos preparados para el Sunyata, la experiencia directa del vacío ilimitado. Realidad de verdad. En el Oriente, la conciencia absolutamente despierta y desarrollada recibe una palabra, como nombre, una palabra sustantiva, que en el fondo resulta también calificada, aunque sea en sánscrito. Bodhisattva. Bodhisattva debe ser creado en nosotros y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Antes de que alguien pueda convertirse en Bodhisattva, deberá convertirse en Bodhisattva. Bodhisattva obviamente es algo muy grande. En el mundo oriental se conocen dos clases de individuos sagrados. El primero es el de los Budas Prajnakas y Sravakas. Segundo es el de los Bodhisattvas de compasión. Los Budas Prajnakas obviamente nunca trabajan por la humanidad. Solo se preocupan por su desarrollo interior. No serían capaces de subir jamás a un patíbulo para entregar su vida por la humana especie. Los Sravakas son meros aspirantes a Budas Prajnakas. Los Bodhisattvas son diferentes. Ellos se sacrifican por la humanidad, dan su vida por todos los seres que viven. Se lanzan entre las multitudes para llevar la palabra de la verdad.
En nuestros movimientos gnósticos, los misioneros siguen el camino de los bodhisattvas. Dan preferencia al tercer factor, que se llama sacrificio por la humanidad. Bodhisattvas, a través de sucesivos Mahamantras, se sacrifican por las humanidades planetarias. Y al fin, un día, reciben la iniciación Vednusdhana. Es ciertamente la inspiración cuando el Bodhisattva encarna al Cristo íntimo. Los Budas Pranchekas y los Ravanas aspirantes nunca lo encarnan. Es bueno saber que aquel que lo encarna se torna el cristificado. Al que sabe la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Vale la pena seguir el camino de los bodhisattvas. Antes de que el bodhisattva surja dentro de nosotros, se necesita crear al bodhisattva. Es decir, despertar la conciencia.